Convencionales aquí dispuestos Hola, nuevamente. qué Y bueno. Oye, hay personas que no están participando de la comisión o participan de la otra. como ¿Por qué, quien, por qué somos solo cuatro? al parecer esto, nosotros somos seis, pero la Machi Francisca está complicada de salud Ah, claro. Ah, y y Pedro es el que falta, Pedro. no, falta Adolfo. Adolfo Villagur. Sí, Ah, Adolfo dos. tuvo que viajar urgente a su región. Ah, ya. Habían algunos problemas. Claro, y la Machi está con licencia. Si Está vi con por licencia, ahí. Mm, exacto. Por eso somos cuatro. ah, ya. Pero, ¿y los demás están todos en la otra? Sí, los demás están en la otra comisión. O sea, la otra comisión son muchos, Subcomisión. son más de 10. Claro, porque ahí se unieron los de audiencia. Audiencia eran dos, pero después se agregaron los otros, Arboe, Pero Arboe tampoco, Arboe no estaba en derechos humanos, o sea, en comisión con nosotros, ¿o no? ¿De no, memoria? Ah, ya. no, estaba en la otra. Ah, Nosotros somos seis solamente. ya. Y ahí esto voy a hacer el punto al tiro para ver cómo podemos juntar, no sé si hoy día, porque tenemos que tener una distribución del trabajo concreto en relación al objetivo que tiene esta subcomisión. Hay una propuesta ahí que se hizo metodológicamente para que la podamos conversar y comencemos a trabajar, porque tenemos que trabajar paralelamente eso. Y claro, hemos tenido una semana llena de mucha pega, de mucho trabajo, pero tenemos que avanzar en lo otro. Y ahí yo creo que vamos a tener que avanzar junto con nuestros asesores. Y hay una distribución del objetivo completo y ahí hay tareas concretas que vamos a desarrollar, ¿ya? Para que los Ok, podamos... vayamos partiendo nomás, po, y Sí, después al final conversamos de eso. ¿Les vale. parece? Sí. Y, No sé si ha llegado. sí, la doctora Juanita Fernández, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Está muteada, así que con su micrófono, ahora Listo, sí. muchas gracias. Falta María Teresa, que va a ser quien va a exponer. Podría haber tenido algún problema con la conexión, y también está Edith, la acabo de ver. Bueno, pero si ellas no entran y hay que hacerlo, lo haré yo, ¿ok? Esperamos unos 5 minutos. Por favor, yo creo que están entrando, ¿ya? Sí. Es que el cambio de horario nos desarmó un Sí. montón de cosas, así que tenemos claro que claro, se hace todo el esfuerzo, ¿no? Le agradecemos porque, claro, tenemos mucha audiencia. Sí, Nosotros estamos trabajando desde el lunes hasta de muy lunes a tarde. sábado, de noche, de a cualquier hora, uno donde cuando se entra es valorable. Ustedes están haciendo un trabajo impresionante, esto es una situación histórica que todos apreciamos, ¿ah? Que la apreciamos mucho. Esto es inédito ver a gente que uno conoce tanto de nombre como a Roberto Celedón, por ejemplo. Hola. Fernando. Y la verdad es que es emocionante estar acá. Yo soy miembro honorario de Musosare, de las mujeres de zona de sacrificio en resistencia. Me pidieron que asistiera por si había alguna pregunta relacionada con el tema de salud, y además que tengo un largo trabajo en el tema constitucional, porque estoy en esto de promover el cambio de la Constitución del año 2008, así que tengo uno que otro año en esto. No, muy bien. Así Bienvenida a este que espacio. muchas gracias, sí. Voy a llamar a Bienvenida. María Teresa a ver qué le sucedió para poderles dar una respuesta, ¿ya? Ningún problema. Tranquila nomás. No, está muy lindo lo que acaba de decir ella. Mm. Ahí está María Paz. Hola María Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá. Un Hola. gusto de saludarte. Bienvenida a este espacio
democrático popular, María Paz. Muchas gracias, cuánta alegría, qué gusto verlas. María Paz Aedo. ¿Y usted es de Puchuncaví también? Ojalá. No, amigas somos, pero soy del Centro de Análisis Socioambiental. ¿Aló? María Teresa, te estamos esperando. Hola Juanita, sí, estoy un minuto atrasado, ya no. O sea, estás... María Paz, una pregunta. Y del centro de análisis, ¿ustedes vienen con la misma agrupación o son distintas? La misma. Ah, la misma, ya. Las dos somos de la misma. Mariana estaba Ya. entrando en un ratito. Hola, Domi. Estoy ¿De así qué parte eres, prendida María? porque Juanita, ¿dónde vives tú? Exacto. Yo vivo en Viña. Lo que pasa es que yo trabajé muy cerca de las mujeres de zona de sacrificio cuando estuve presidiendo el Departamento de Medio Ambiente y Derechos Humanos del Colegio Médico Regional Valparaíso. Y en esa calidad las acompañé a la Corte Internacional a Bolivia cuando se hizo la exposición de zonas de sacrificio en febrero del 2019. Y yo desde marzo del 2019 ya no pertenezco al departamento, lo dejé, pero no dejé a las mujeres. Ellas me incorporaron como miembro honorario de su grupo y para mí ha sido toda una experiencia hermosísima también de poder estar acompañándolas, de hecho, en la parte técnica muchas veces, y bueno, asesorando en algunas otras cosas que tienen que ver con la salud, y todo lo que tiene que ver con el ambiente repercute en la salud, y esa parte a veces se olvida, y eso no se puede separar, es algo indisoluble, ¿no? Así que eso. ¿Y eres médico general? Yo soy pediatra. Pediatra. Sí. Pero la verdad es que acá en este momento estoy como miembro honorario nomás de Musosare, no vengo en representación del colegio como estuve en la corte en Sucre en febrero del 2019. Ahí me dieron la representación del colegio médico, cosa que fue muy bien recibida por la comisión también y tuvimos una estupenda recepción por parte de los convencionales. La verdad es que fue muy emocionante porque ellos no se imaginaban que con el discurso oficial estas cosas sucedieran en Chile. Hay un discurso y hay una realidad que no son siempre, la mayor parte de las veces no son congruentes, ¿no? Sí. Así que eso. Sí. Qué bueno. Qué lindo. Roberto, estás con frío, parece. Yo aquí en el sur con mucha lluvia. No, me dio mucho frío y decidí cubrirme, protegerme. Es necesario. Y está la señora Dominique Les. Clays. También es del... Estás muteada, Domi. Estás en silencio. Ella es del grupo Musosare. Hola, buenas tardes. Sí, soy del grupo Musosare, pero recién me incorporé al grupo, aunque hace muchos años que estuve trabajando con ellos por cosas de medio ambiente, por supuesto, de toda esa zona, y también por la zona de la protección del humedal y de las dunas de Ritoque. Parece usted francesa. Yo soy belga, de Bruselas, sí. De Sí. Bruselas. Qué Pero lindo. hace 30 años que vivo acá. Hace No me 30 diga. años ya. Entonces, bueno, en principio yo no voy a exponer nada porque solamente participar y apoyar, porque estamos esperando a María Teresa, que ella tiene el texto y bueno, que está mucho más interiorizada de todo lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer todavía. Yo puedo presentar a María Teresa. María Teresa es psicóloga de profesión y Sí. vive en la zona de la Greda. Vive en la zona que en el 2011 presentó las mayores crisis. Y bueno, ella es la vice de la Musosare,
Así que ella tiene el texto que se estaría presentando ahora y bueno, desde el punto de vista de la necesidad de cubrir el horario, yo me voy a tomar la libertad de decir 3 cosas nomás que tienen que ver con lo que nosotros esperamos de este grupo, de lo que se haga en esta dirección. En primer Perfecto. lugar... Todavía no, porque tenemos Ah, que oficializar la entrada de ustedes y también para que quede grabado oficialmente, Roberto, que es el coordinador, da la oficialidad y ahí ya comenzamos porque esto es algo que va a quedar en los registros históricos y esto tiene que ser esto de esa forma. Ya así el formalismo que se tiene en esta audiencia, ¿ya? Así que no se preocupe, ya, entró María Teresa, parece. Sí, porque son 15 minutos nada más, entonces tiene Exactamente. que ser sí. Por concreto eso y es que preciso. no le estamos contando tiempo aún todavía, así que no se preocupe. Está también Ariel Pérez. Ariel Pérez. No. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? ¿Es posible que me hayan dado a mí el link equivocado? Yo debería estar en la mesa sobre medio ambiente, derechos de naturaleza, después de Gudinas. Pero este es el link que me han dado. ¿Será posible que haya habido algún error? Sí, Sí. hay un error. Es el Ya. otro link. No sé, ¿te mandaron un solo link? Sí, voy a mirar a ver si me han reenviado otro link, porque me acaban de avisar de mi organización que debería estar en otra. Lo siento Pero mucho y me habría encantado no te preocupes. Mira, aquí está nuestra coordinadora también, que es Constanza San Juan, que puede apoyarte al tiro con un link. Ya, muchas gracias. Hola María Ah, Paz, voy a tratar de hacerlo al tiro. Sí, si no, no te preocupes, yo estoy al correo y seguramente me lo habrán reenviado allí. Sí, claro. Si es Así la que comisión me Marco, distraigo y tienes que ver. Estás muteada, Constanza. Perdón, digo que sí lo tengo, espérame un ratito. Comencemos, yo creo que la doctora, es muy interesante conversar con la doctora, Juanita Fernández. Roberto, entonces oficializa la tarde de ahora para que se dé comienzo. Bueno, muy bien. Podemos esperar unos minutos más, porque si son solamente 15 minutos, yo puedo averiguar qué le pasa a María Teresa. Que No, nuestro horario era a las 4, entonces no sé qué le puede haber pasado. ¿Mm? No sé si ya se comunicó Juanita con María Teresa. Ah, ya. Edith. ahí viene Edith. Yo soy Edith. Oh, muy bien. Mm, Bienvenida, Edith. Gracias. Muy María bienvenida. Paz, ¿sigue ahí o ya se fue? Es que nos llegaron 2 links y yo creo que María Teresa estaba en el otro link. Vamos a buscarla. Dice que ingresó. Sí. María Mercedes ingresó. Sí. María Teresa. A mí me interesa que me cuentas los efectos en la salud de la gente. Después de la presentación de María Teresa podemos conversar brevemente sobre eso. Hay mucha literatura, hay muchos elementos que, curiosamente, cada vez que se habla del tema es más difícil encontrar los datos de la región afectada. No solamente, es muy,
muy complicado, están enredadísimos, están ausentes. De hecho, en el año 2017 y 2018 solamente teníamos acceso a los del 2014. Entonces, lo interesante sería definir si la gente de allá es distinta y que no le pasa nada, que es lo mismo que le pasa a los demás, que sería un trabajo interesante demostrar que la gente no tiene daño, porque demostrar que tiene daño no tenemos la estadística. Entonces es muy complejo. Lo que sí podemos decir es que hay una universidad, una universalidad de la especie, y que lo que le pasa a alguien en China con la contaminación es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Eso lo tenemos claro. Si no fuera así, nadie podría usar un antibiótico que no se hubiera probado en otro país, ¿no es cierto? O sea, esto es común a todos y existe mucha literatura y muchos trabajos. Cada día salen más sobre la relación con diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, que se llaman la mayor parte. Pero además hay otros efectos que tienen que ver con la alteración de todo lo que es el patrimonio genético, que se altera en la envoltura, lo que se llama una alteración epigenética producida principalmente por los metales pesados. Eso incide en mayor incidencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes vasculares encefálicos, cánceres, por supuesto, de pulmón, de vesícula, de vejiga, de riñones, en fin. La estadística, lo que tenemos claro es que la zona de Puchuncaví, la zona de Valparaíso en general, pero especialmente la zona de Puchuncaví y Ventana Quintero, tiene índices mayores de incidencia de cáncer. Y como les digo, esto es un tema muy complejo de trabajar, porque carecemos generalmente de los datos duros que nosotros necesitaríamos. La verdad es que cuando uno tiene una zona que está expuesta a la cantidad de contaminación que está expuesta a esa pequeña bahía, no puede menos que pensar que hay interacción de elementos, y todo esto hubo un fallo en la Corte Suprema. Hoy día salió que la Corte Suprema está pidiendo explicaciones, porque de esto hace 3 años no se ha adelantado nada, todavía no sabemos lo que causó las intoxicaciones, que curiosamente hoy se cumplen, 21 de agosto, 3 años de las intoxicaciones masivas en Quintero, Puchuncaví y Ventana. Es muy simbólico que nos hayan puesto hoy día ustedes como para poder hablar del problema, porque hoy hace 3 años que empezaron la gente, los niños especialmente, a llegar a los servicios de urgencia con parestesia, sensación de hormigueo en el cuerpo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, desmayo, en fin, tanto los niños como los adultos, y todavía no sabemos qué componentes fueron los que solos o asociados produjeron las intoxicaciones. Entonces, por eso yo quería referirme a eso, y me gustaría que viéramos, porque ya son casi las 4:20, yo estoy muy preocupada porque el grupo que viene después debe estar con Soponcio, de que no vamos a terminar. Son las 15:20. Son las Sí. 3:20. Las 3:20. Sí. Pero entonces, ¿por qué no vemos? Todavía no llega doña María Teresa, no sé qué explicación darles porque no la tengo. A mí me dijo que estaba por entrar, está en línea en este minuto. Claro, pero que yo creo que hay que insistir, preguntarle si va a exponer o no, o si no, iniciamos con ustedes. Sí. ¿Y esto es la Fundición Ventana la responsable? Bueno, esto empezó hace 60 años, alrededor del fin de la década de los 50, el 64 se inauguró la refinería de Ventanas con la chimenea, luego de definir que eso era un mejor lugar que Papudo, porque había una competencia entre Papudo y Quintero. Y sin medir, digamos, una falta de conocimiento muy probablemente de lo que las consecuencias que podía traer. Pero después de eso, desde el año 2004, se empezaron progresivamente a instalar cada vez más empresas. Hoy tenemos 17 empresas contaminantes en la misma bahía. 17. Entonces tenemos Puerto Ventana, tenemos la Enel, que ahora se llama no sé cómo, en fin, que emiten, son termoeléctricas a carbón. Termoeléctrica.
a carbón. Hay muchas irregularidades respecto de las autorizaciones. Las últimas se instalaron a pesar de que era un área verde, se cambió el uso de suelo un 31 de diciembre, la tarde, para poder autorizar la construcción. En fin, hay cementeras, hay lugares de acopio de grano, hay esta GNL de gas licuado, en fin, hay un abanico de industrias contaminantes en esa zona. Entonces, la gente vivía antes ahí. Esto fue conocido antes como el Arvejero de Chile, un lugar donde se producían cereales, agricultura, la gente se alimentaba de sus propias huertas y además producían para el resto del país. Hay un trabajo muy interesante de Maite Berasaluche hablando sobre la contaminación de todo lo que son las vegetales, de toda la producción agrícola de allá. Esto fue hecho a fines del año 2018 y el trabajo fue hecho en la Universidad Católica de Valparaíso y es un trabajo que está disponible para... es decir, acá hay una inequidad en el trato, hay una falta de consideración y un atropello constante de lo que es la integridad física, mental, cultural, en la zona, ¿no? Parece ser que hay un problema de conexión, porque Edith acaba de decir... ya. Entonces, que mande la presentación. Le voy a pedir que mande su presentación, por favor. No sé qué le habrá sucedido. No puede conectarse. Sí. Es que a veces me pasa a mí, que también acá es pésima la conexión. Bueno, también hay mala conexión, o sea, ni siquiera la cosa digital funciona ya. Además. Sí. Disculpen por cualquier duda, la única exposición que tenemos para hoy día en la tarde es esta, que cuando ustedes gusten partimos. ¡Qué alivio, qué alivio! Oh, gracias, vamos a comunicarle. Ya, yo entonces, si les parece, partimos al revés. La verdad es que lo que yo quería decir, lo quería decir después de lo que iba a decir María Teresa, porque todavía no manda la presentación. De todas maneras es interesante. Y avanzamos. Roberto, entonces tienes que oficializar la tarde de ahora, ya abriendo la sesión. Bueno, abrimos la sesión en una fecha simbólica, como es el 21 de agosto del 2021, en la sesión en la tarde de la subcomisión sobre verdad histórica, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nos corresponde recibir en audiencia a la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Quintero Puchuncaví. Está la doctora Juanita Fernández Álamo, la señora Edith, la señora Claudette, la señora Dominique Clays y María Teresa. Mercedes. María Teresa tiene problemas de conexión. Esperamos que se pueda superar. Y en el intertanto vamos a darle la palabra a la doctora Juanita Fernández Álamo, pediatra que colabora activamente con esta organización. Muchísimas gracias, don Roberto. Antes quisiera acabo de ver que Mercedes González tiene la mano levantada. Ella es de Musosare, del grupo, y la verdad es que está con el micrófono apagado. Entonces yo creo que ella a lo mejor ha recibido la presentación de María Teresa.
Muy bien, vamos. Si es posible, Mercedes, que pueda activar tu micrófono. Yo no la tengo. Sí, está Mercedes, está con la mano levantada. Aquí la estoy viendo. Mercedes, Mercedes Agustín. Agustinas. Sí, González. Yo tengo un PowerPoint que mandó, pero no sé cómo compartirlo. También está María Teresa Almarza. Recién me pude meter, disculpen, Entró María Teresa, bravo. no podía Bravo, ingresar. bravo. Debería, bueno, disculpas. Y Tranquila. No te, yo no tengo te una preocupes. yo tengo una presentación de PowerPoint que quisiera ir comentando en la medida que vamos. Ustedes me tienen que compartir pantalla a mí, o tengo que poner yo también compartir pantalla acá. Coloca compartir pantalla. ¿Ya? Y María Teresa. ¡Hola! Roberto. Qué lindo ver tu nombre ahora. No tenía idea de que eras tú. Qué lindo. Ya, ahí se ve la Sí, diapositiva. ya pronto a verse, así que te vamos a decir al tiro. Ahora sí, ahora sí la puede agrandar. No, está bien, sí, se ve. Se ve muy bien. Se ve. Bueno, así nos llamamos nosotras, Mujeres Zona Sacrificio en Resistencia. Y vamos a la primera diapositiva. Bueno, ¿quiénes somos y por qué nos hemos acercado a la Convención Constitucional? Nosotros somos una agrupación de mujeres, tenemos como 6 años de vida como grupo organizado, y yo estuve antes en otros grupos ecológicos acá en la Bahía, cuando llegué en el año 1907, de ahí para adelante, como que estuve en 2 grupos anteriores. Y tal vez lo que nos caracteriza es que somos puras mujeres y como que especialmente tenemos una sensibilidad en la defensa de los niños, de las mujeres, de la defensa de la vida y los cuerpos de los niños y las mujeres que están bastante golpeados por la realidad en las localidades de la Bahía. Porque todas las familias acá, como el resto del país, ¿no es cierto?, hemos sufrido todos los embates sociales y sanitarios de esta época, pero además tenemos que lidiar con la contaminación y muchas mujeres y sus hijos tienen que lidiar con el jefe de familia que muchas veces por justamente los problemas sociales que hay por acá se enfrentan esas familias, ¿no es cierto?, a las dificultades propias de las familias tradicionales, que muchas que están bastante teñidas de machismo y relaciones sociales y familiares de ese tipo. Bueno, nosotros nos acercamos a la Convención Constitucional porque nosotros estimamos que tenemos una situación en esta zona de sacrificio, que así se llama Puchuncaví Quintero, una situación digamos, de vulneración de derechos. Esta zona es una zona en que ha ocurrido un despojo de los derechos, ¿no? Ha habido... yo no sé, digamos, cómo estaba exactamente la situación acá hace 60 años, así que tampoco puedo afirmar esto tan claramente, pero puedo suponer algunas cosas. Pero lo que yo he visto, estoy hace como 14, 15 años acá ya viviendo en la Bahía, en la localidad de Campeche, lo que me consta a mí personalmente es que están violentados los derechos a la vida, a la salud, y también han sido violentados ante mis propias narices derechos civiles y políticos. Sobre todo, especialmente, hay unos casos paradigmáticos que a ver si tengo tiempo de explicarlo. Desde luego, durante la crisis del 2018, eso fue un momento terrible, ¿no? Entonces, en los derechos de la vida y de la salud, supone, ¿no es cierto?, que la gente que acá estamos en contacto con los metales pesados, con el material particulado, el dióxido de azufre, el óxido nitroso y 20.000 venenos, de los cuales no conozco todos los nombres porque son muchísimos, eso nos hace que tengamos mayor posibilidad de enfermar de distintas cosas, entre ellas de diversos tipos de cáncer. Tenemos también
la situación de que, bueno, que es bastante obvia, ¿no? La Constitución, inclusive esta del 80 de Pinochet, garantiza que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que por supuesto no se cumple, en absoluto, en lo más mínimo. Y en relación a los derechos civiles y políticos, que yo tengo un ejemplo que quiero darlo, así como tratando de ser breve. El más cercano fue durante la época de la crisis del 2018, en que quedó clarito que aquí digamos, los intereses de las autoridades políticas de este país estaban centradas en que estas hordas de los movimientos sociales, que nunca fueron hordas en realidad, pero para ellos probablemente sí, la gente que estaba marchando y reclamando por el tema de la contaminación, no hubo una preocupación por la población, por las personas. Lo que había era preocupación por las empresas. Estaban los buses de las Fuerzas Especiales de Carabineros estacionadas ahí, digamos, en frente a las empresas, y por la playa, porque las industrias dan a la playa, varias de ellas, y las industrias por la playa estaban resguardadas por los merinos, que en alguna oportunidad se agarraron a balines con gente que andaba por ahí. Entonces, muchas veces los derechos a la participación social, el derecho a la expresión colectiva de disidencia fueron bastante obstruidos. Y hay un ejemplo terrible, más complejo que este, que ocurrió el año 2009, en que obtuvimos en el contexto de lo que era mi grupo de pertenencia en esos años, el Consejo Ecológico, le ganamos a la empresa Esgener un recurso de protección para que no siguiera construyéndose la cuarta termoeléctrica a carbón, que se llamaba Campiche para peor. Y resulta que en ese periodo estaba la señora Bachelet de presidenta, y de ministro del Interior estaba Pérez Lloma, un sujeto de muy mal vivir en cuanto a su conducta social. Este señor empezó a hacer lobby el día siguiente del fallo de la Corte Suprema, que fue en junio del 2009, fallo favorable a la comunidad, le ordenó detenerse a la empresa en la construcción de la termoeléctrica de Campiche. Este señor organizó todo y orquestó toda una cosa parafernálica, y después de varios meses de escándalos por la prensa y de que gente, digamos, principalmente de derecha, se rasgaba las vestiduras por la pobre gente que iba a quedar sin trabajo en la construcción para realizarse la construcción de esta termoeléctrica. En ese momento, finalmente encontró la solución, que fue cambiar el uso del suelo que tenía en ese momento. El uso del suelo donde estaba construyendo la termoeléctrica era un uso para parques y jardines, justamente para aliviar digamos, al entorno habitacional de las emanaciones de estas fuentes de contaminación que son las termoeléctricas. Este era el número 4. Y bueno, encontró este señor Lloma, muy bien asesorado seguramente, que se le podía cambiar el uso del suelo, y eso se hizo, se cambió el uso del suelo. Entonces lo que ocurrió fue que el 31 de diciembre del 2009, ya cuando faltaba poco rato para, ¿no es cierto?, la noche de Año Nuevo en Valparaíso, se surgió un decreto de la ministra de la Vivienda y del señor Pérez Lloma, anulando, digamos, la prohibición que tenía de construir y restableciendo el derecho de que la empresa Esgener, pobrecitos ellos, pudieran realmente no perjudicarse y seguir construyendo su cuarta termoeléctrica a carbón a metros de donde viven personas y a metros de escuelas, digamos, donde los niños iban a estudiar. Y la señora Bachelet, que yo sepa, miraba hacia otro lado y sonreía. Ahora, y yo le puse aquí, ¿cómo se concreta la contaminación y violación de los derechos a la vida y la salud? Resulta que hay unas chimeneas que están todo el día tirando sus desechos por las chimeneas, ¿no? Pero las termoeléctricas también tiran agua al mar, y toman agua del mar para enfriar sus torres. Y entonces, la forma en que se contamina es que algunas de estas empresas tienen chimeneas y botan sus
digamos, a través del humo de las chimeneas, botan sus contaminantes. Otros tienen riles, que son unas especies como de grandes cañerías que se internan un poco en el mar y botan, ¿no es cierto?, cantidades de agua con los elementos contaminantes. Y bueno, estos gases y estas partículas que salen al aire son lo que se llama el material particulado y que toma distintas dimensiones. Los más conocidos son el 2.5 y el 10. Es 2.10, no me acuerdo. No, 2.5 y 10. Bueno, esos materiales tienen distintos tamaños, parece que los que más hacen daño son los más pequeñitos, y constituyen, digamos, esa es una de las formas más terribles de contaminación, pero también están los otros, la contaminación del mar, la contaminación a través de la lluvia, que cuando cae lluvia arrastra, ¿no es cierto?, muchas de estas sustancias que están suspendidas. Así es como se contaminan los suelos también. Bueno, nosotros pensamos que dentro de todo este desastre, digamos, de contaminación que está, digamos, este conjunto de empresas se ha ido consolidando a través del tiempo acá, a través de como 60 años más o menos, esto empezó en los años 50 y 60 del siglo pasado, que aquí lo que manda es el modelo extractivista, que bueno, que es el que está de alguna manera implantado en toda América Latina y en el planeta Tierra, hasta donde yo sé, pero los países del tercer mundo, como nosotros, tenemos materias primas que de alguna forma son enviadas con muy poca elaboración al exterior, y en este proceso de globalización hay todo como dijera, toda una articulación de recursos, de medios, de métodos, de acciones, que son irrespetuosas con la naturaleza, terriblemente irrespetuosas con la naturaleza del medio ambiente y con la vida humana. Son irrespetuosos con las comunidades, así como en algunas partes se les arrebata el agua a las comunidades pobres de indígenas o de campesinos pobres, en otras partes se les quita la tierra. Bueno, acá se nos quita el aire, se nos quita también la posibilidad de vivir en un ambiente libre de estos venenos, ¿no? Entonces se generan múltiples abusos y degradación de la convivencia. Si pensamos en el sur de Chile, en los canales donde se han criado los salmones, ahí tenemos otro bien, ¿no es cierto?, de la naturaleza, otro bien común que es afectado por este modelo extractivista. Y todo esto se puede en realidad instalar, porque nosotros en este país, no es ninguna novedad lo que les voy a decir, pero es bueno hacerlo presente, tenemos una enorme desigualdad social, una tremenda desigualdad social, que en este territorio se hace mucho más presente, mucho más evidente en el territorio de estas comunas de Puchuncaví y Quintero. Por una parte tenemos las empresas estas que ustedes saben que se manejan con millones de dólares o millones de euros, y por otra parte quienes estamos acá, como diríamos, podríamos decir gente más común y corriente, algunos profesionales, algunos pequeños comerciantes, pequeños agricultores que todavía subsisten, etc. Para instalar esta forma, digamos, de extractivismo y de este sistema que opera acá, se ha instalado en base a la violencia social y política por muchas décadas, son como 5 o 6 décadas, y se han generado de allí relaciones sociales y de poder muy tremendas, muy terribles. Aquí yo le puse el monstruo de las mil cabezas. Esta forma de dominación que existe acá ha generado, entre otras cosas, unos procesos psicosociales que yo desde mi profesión, que soy psicóloga social, he podido observar, ¿no?, como en primera fila, como pequeña propietaria agrícola, como vecina de Campiche, y que ha circulado por los lugares habitados acá, que son principalmente Las Ventanas, Puchuncaví, Orcón, dentro de lo que es la comuna de Puchuncaví. Bueno, y ahí he visto las modalidades también, yo diría yo, de dominación más sutil, que es un poco la colonización de las mentes, de los corazones, de las tripas de los habitantes de este territorio. Aquí la gente
ha tenido miedo, pero más que eso, yo creo que ha ido, o sobre el miedo, se ha ido constituyendo todo un andamiaje psicosocial y de procesamiento de la realidad que los ha hecho asumir como propios valores y conceptos que son alejados de lo que les hace bien a ellos. Entonces yo creo que ahí podríamos hablar perfectamente de un proceso de alienación. Alienación en el sentido de estar separado del propio, ¿no? Y como esto ha ocurrido en forma, digamos, en que las comunidades enteras han sido, digamos, permeadas por esta forma de procesar la realidad, yo diría que esto también es un proceso colectivo que se ha ido dando y que a la larga yo creo que después de varias décadas esto se ha transformado en una suerte de subcultura, ¿no?, de este territorio. Y yo lo he observado esto en situaciones bastante curiosas, por ejemplo, una peluquería donde yo llegué a que me cortaran el pelo e invité a la peluquera y a todas las señoras que estaban esperando ahí justamente a una marcha ciudadana de las que organizábamos en esos años, estamos hablando del año 2009 o 2010, y sabe que se generó un silencio absoluto, total. Después de un rato lo que le dijo, mire, en realidad, ¿para qué? ¿Qué tanto? Pues se ha demostrado que ustedes no tienen poder, ya les doblaron la mano con la termoeléctrica Campiche, así que, ¿qué tanto? Y yo nací acá, esa mujer tenía en esos años unos 40 años, hace unos 10 años, ahora tendrá 50, y aquí estoy de lo más bien. Entonces yo me di cuenta, por el silencio observado y por la respuesta de ella, que hablar de la contaminación era un tabú social. Bueno, yo he observado también una serie de otras formas de interacción, como por ejemplo la subordinación, el miedo, la cooptación. Las empresas de este parque industrial ofrecen unos proyectos a los cuales postulan organizaciones sociales de la comuna. Entonces, al obtener esos beneficios se van creando relaciones de dependencia y de colonización, diría yo, de las voluntades, ¿no? Bueno, esos son procesos que están ahí, digamos, que no se ven, pero que están ahí envenenando la subjetividad de las personas que viven en estos territorios hace mucho tiempo. Parece que me fui muy... Discúlpenme que mi computador me está... A ver. Bueno, la historia es larga, ¿no es cierto? Esto empezó en los años 60, y también un poco antes, en los 50 ya con los primeros preparativos para la instalación de este sector de industria. Hubo sectores que se pelearon, digamos, que se disputaron la suerte de tener instalada la cantidad de empresas acá del parque industrial, y bueno, ganó Puchuncaví, que muy contentos con haber ganado la pugna, puso en el escudo de la municipalidad las chimeneas, ¿no? Bueno, pero yo puedo hablar de los últimos 14 años, que son los que yo estoy claramente instalada en este territorio. Y las crisis en que ha habido compromiso de la salud de la persona, las más notables han sido las del 2011, 2017 y 2018. Pero hubo derrames de petróleo y muchas otras cosas entre medio, digamos. Bueno, en el 2011 lo que ocurrió fue que en la greda, de la localidad que está a la entrada de Ventanas al lado derecho de la carretera, hubo una crisis en que los alumnos de esas pequeñas escuelas, le llamaban la escuelita de la greda, y los profesores se intoxicaron. Hubo un pic especialmente fregado de dióxido de azufre, según entiendo, y en ese tiempo, que era el primer gobierno de Piñera, el Ceremi de Salud, que parece que es un señor más decente de lo que uno podría esperar, se preocupó realmente. A los niños se les descubrió metales pesados en su cuerpo, y él decidió ordenar unas investigaciones y se preocupó de que se llevara a cabo, y ordenó investigar todas las escuelas de la comuna de Puchuncaví,
porque se había encontrado metales pesados no solo en los cuerpos de los niños, sino que también en el suelo y las superficies de la escuelita de la Greda. Bueno, resultado, todas las escuelas de las de Puchuncaví, las de Maitencillo, las de todas las partes, de las localidades más rurales, todas tenían y tienen probablemente metales pesados en distinta proporción unos u otros. Esa fue la crisis del 2011. Después, en el 2017, hubo una seguidilla diría yo, de situaciones de intoxicación que afectaron principalmente a los alumnos de Ventana, del Complejo Educacional Sargento Aldea, creo que así se llama. Y ahí fue muy notable la actitud de las autoridades medioambientales, una actitud desinteresada, rara y poco seria, diría yo, con notable abandono de deberes, ¿no? Eso fue en 2017. Bueno, después vino la gran crisis ambiental del 2018, en el que el 21 de agosto de ese año, solo por respirar, muchos niños, especialmente de Quintero, pero también de acá, de esta zona, se intoxicaron. Y aquí lo interesante es que en este caso sí que fueron identificados algunos de los contaminantes, no así el 2011 y no así el 2017. Eran gases de acción rápida. El metilcloroformo es el único de que logré yo memorizar su nombre, pero eran varios gases que estaban prohibidos, especialmente el metilcloroformo está prohibido en el planeta, y también en Chile, hacía como 3 o 4 años. Sin embargo, había de esos gases acá en la bahía de Quintero. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué clase de relaciones sociales existen en la bahía de Quintero en que es posible que este tipo de sustancias, que este tipo de gases existan, y de tal magnitud, digamos, esa existencia, que sean capaces de intoxicar a tanta gente? Fueron como 2.000 niños, principalmente alumnos de los establecimientos educacionales de Quintero y de Puchuncaví, los que fueron intoxicados. Y aparentemente estos gases afectaban el sistema nervioso y los niños vomitaban y perdían el equilibrio, se caían. Bueno, esto pasó varias veces, ¿no? Principalmente agosto y septiembre, y después fueron desapareciendo las emanaciones. Y lo que podríamos decir, digamos, es que por primera vez, por lo menos de los 14 años que yo estaba, bueno, eran menos, ya hace unos años atrás serían 10, 12 años, fue el primer movimiento social que yo vi. Gente que se organizó, que salió a la calle, en fin, que se movió. Desde allí surgieron organizaciones, más tarde se organizaron cabildos, y hubo bastante, diría yo, acciones de protesta. Sin embargo, curiosamente, la reacción del Ejecutivo y desde luego las reacciones del Ministerio del Medio Ambiente y también del de Salud, diría yo, fue muy, pero muy lamentable. Fue que no cumplieron con la gente. Lo que hubo, para mi entender, fue un encubrimiento grosero de qué es lo que había realmente sucedido. Yo creo que las autoridades deben haberlo sabido. Y nunca dijeron claramente quiénes eran. Trataron de echarle la culpa al ENAP, pero nadie se convenció demasiado que era solamente el ENAP. A lo mejor el ENAP también estaba generando su cuota de intoxicación. Entonces, eso fue, digamos, lo que ocurrió en 2018, y mucha gente, entre ellas nosotras como mujeres Zona de Sacrificio en Resistencia, nos interpusimos un recurso de protección que primero fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego fue acogida por la Corte Suprema. Y fue así como en el día, bueno, no guardo el día, pero bueno, en mayo del 2019 hubo un fallo de la Corte Suprema muy favorable a las comunidades, y
recogiendo una cantidad digamos, de información tremendamente completa, y le ordenó al Ejecutivo hacer una serie de medidas, tomar una serie de medidas, que básicamente podríamos englobar como en el concepto de diagnóstico acucioso, de qué es lo que hay, qué es lo que se produce, hacer el inventario de todas las porquerías, las sustancias, los elementos, los gases, como se llamen, que existían como parte de los procesos productivos de este parque industrial, y cuáles eran los efectos, y desde allí entonces, dada esta primera acción de diagnóstico y de inventario de todos estos elementos, se vendrían, al cabo de un año se tomarían otra serie de medidas que tenían que ver con la reparación, tanto de la salud de la población como del ecosistema dañado en tantos años de esta contaminación inmisericordia. ¿Y qué es lo que hizo el Ejecutivo? ¿Cómo cumplió? Voy a buscar un vasito de agua, y si no, aquí está. Se me va a sacar la garganta. Entonces, la reacción del Ejecutivo fue, como ha sido muchas veces en estos años que yo he observado, un hacer como que se cumple, pero en el fondo no hacer nada. Esta es una situación, digamos, formal, no me atrevo a decirla con las palabras de chilenidad que merecen, digamos. Pero fue que no hicieron nada. Hicieron un remedio de cumplimiento que en realidad no sé si engañará a algunos sectores de la opinión pública, pero nosotros, desde luego que vivimos acá, sabemos que eso es mentira. Bueno, aquí está lo mismo que les estaba contando. La reacción del Ejecutivo fue, en el fondo, un desacato total, y un sentarse, digamos, en la vida de la gente que vivimos acá. O sea, para esta gente que está en estos lugares de autoridad del gobierno y gente que está en el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros les damos nada, digamos. No sé si creerán que somos imbéciles o no les importa, pero la verdad es que son absolutamente, digamos, tan anestesiados, digamos, de cualquier cosa que a nosotros nos pueda suceder, les da lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué es lo actual? Yo les puedo decir que respecto al proceso de descarbonización, hace unos días estuve yo en un seminario justamente de descarbonización, y que se está revisando todo lo que está ocurriendo acá con las termoeléctricas supuestamente cerradas, pero que de repente que no, que hay que abrirlas porque tenemos crisis energética, y en fin. Entonces, en realidad esto es un circo, no hay ninguna seriedad en este proceso de descarbonización, y además está incluido acá un pago a Adgener. En el caso nuestro, digamos, las termoeléctricas a carbón son las de Adgener. Hay un pago que no es menor, que yo no tengo las cantidades aquí a la vista como para mostrársela, y que era un poco como pagarle a esta empresa por cerrar su industria y mantenerse ahí como a la guaite, porque si fuera necesario les avisarían, y ellos tienen entonces que tener la disponibilidad de ponerlas a andar. Y yo les comento que las dos termoeléctricas que están siendo consideradas para este proceso, entre comillas, de descarbonización, son unas muy viejas ya, bastante anacrónicas. Bueno, y la moneda de cambio para esta empresa es digamos, cerramos las termoeléctricas anacrónicas, me dan platita, y más encima me dan permiso para poner las desaladoras, que es el nuevo negocio en el cual está empeñada esta empresa tan nefasta. Es nefasta en Chile y nefasta en el mundo esta empresa. Bueno, entonces se trata de instalar desaladoras para obtener agua, obviamente, pero resulta que son procesos productivos que les importa un comino el ecosistema, el medio ambiente, y ellos sacan el agua, pero dejan la sal del mar en la bahía. Entonces quedan las aguas más saladas, y eso por supuesto que atenta contra la vida y el equilibrio de este, digamos, ecosistema que ya está bastante agredido a través de todos estos años de maltrato y de abuso. Bueno, puedo decir que ha habido desde esta empresa bastante manipulación recientemente,
en el caso nuestro, con mi familia, yo vivo en una parcela, en un campo de 2,5 hectáreas, y que da al humedal. Es una parcela larga y flaca como el mapa de Chile, que comienza en un camino rural y que se extiende hasta casi la mitad del humedal de Campiche. Bueno, han habido 2 o 3 intentos de que esta gente quiere venir a ver, que le dejemos pasar por nuestro territorio, por nuestro terreno, digamos, al humedal. Por supuesto que no lo hemos dejado entrar ni entrarán, pero que hay 20 o 30 lugares distintos por los cuales ellos pueden acceder. Sin embargo, yo sospecho que lo van a lograr, digamos, que no va a ser tan monolítica la decisión de no dejarlos pasar. Pero ayer la presidenta de la Junta de Vecinos me dijo que no los iban a dejar pasar. No sé, hasta hace muy poco ella era muy piñerista y muy partidaria de ese tipo de cosas, de ese tipo de gente, pero ojalá. Lo que vemos constantemente son, aquí le puse las mentiras no verdaderas del Ministerio de Medio Ambiente y demás autoridades. Por ejemplo, la señora ministra con frecuencia habla de un mundo de fantasía en el que la contaminación ha decrecido, ha disminuido en forma impresionante en la bahía de Quintero, fruto del supuesto plan de descontaminación, que así se llama, pero que no es realmente un plan de descontaminación porque solamente considera algunas dimensiones y algunos elementos de los muchos que envenenan e infectan el aire de este territorio y también los otros bienes comunes como el mar y el agua potable y los suelos. Entonces yo quería hacer presente que aquí hay permanentemente de parte de las autoridades discursos engañosos y actitudes muy desconsideradas, por no decir criminales, con la población de esta comuna, digamos. Otros atropellos se hacen, digamos, de parte del Estado, se han, digamos, concretado en este lugar, en estas comunas. Uno fue el proyecto inmobiliario de Maratúe. Este proyecto Maratúe consistía en construir en el lugar de Quiriyuca, que es un lugar hermoso, santuario de la naturaleza, el único lugar que queda en Puchuncaví con la naturaleza más o menos intacta, un proyecto inmobiliario de 14.000 viviendas. 14.000 viviendas que están ubicadas en un lugar donde no hay casi agua potable para la población que ya está de antes, ¿no? Antes de que lleguen estas 14.000 nuevas familias. Ahora, los dueños de este proyecto Maratúe son una hermana del señor Luxi, el señor Andrónico Luxi, que está casada con un señor cuyo nombre no recuerdo, y son los dueños de este proyecto, de un fondo muy hermoso que se llama Quiriyuca, y que tiene una playa y unos acantilados preciosos, y hay una serie, digamos, de especies, tanto de pájaros como de especies de arbustos y animalitos que son propios y únicos, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido, y para hacer la cosa, digamos, que calce, ¿no? Por de ahí la expresión que yo usé, la coherencia sistémica maldita. Es algo que yo así le decía a mis alumnos cuando veíamos temas sociales y políticos. Se aprobó y se empezó a realizar un retrasado y una reconstrucción de partes de la carretera que va desde Puchuncaví a la carretera norte, pasando por Pucalán, pasando por la comuna de Nogales. Y que nosotros pensamos, como somos mal pensados, imaginamos que esta era una carretera para que la gente que comprara estas viviendas, una de estas 14.000 viviendas del proyecto Maratúe, tuviera un acceso rápido y sin problemas por esa carretera ampliada. Ahora, la gente que se hizo cargo de esta, digamos, nueva carretera, que en realidad no es completamente nueva, porque es el mismo trazado de la anterior, pero es más ensanchada, en fin, más cómoda,
hicieron una serie de barbaridades, como destruir unas vertientes de aguas puras que quedaban, aguas limpiecitas, aguas naturales, rompieron y destruyeron unos bosquecitos de especies nativas, entre ellos bellotos del norte. En fin, hicieron una serie de barbaridades. Y además que hay que pensar que esas 14.000 viviendas tendrían que tener suministro de agua, ¿no? ¿Y de dónde saldrían esas aguas para esta gente que vendría a tener su segunda vivienda tal vez en este lugar de la comuna de Puchuncaví? Bueno, eso es una pregunta que ahora, esto está como en stand-by, porque la movilización de las comunidades fue muy importante y pareciera ser que está ahí como detenido. Bueno, ¿qué pedimos las Musosales, qué pedimos las mujeres son las sacrificios en resistencia a la Convención Constitucional? En primer lugar, como nosotros somos ciudadanas que no solo nos interesa resolver nuestros problemas de contaminación, sino que nos interesa nuestro país, nosotros queremos que en la nueva Constitución sean incluidos centralmente los principios éticos en la redacción de la Constitución. Y estos principios éticos deben privilegiar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza por sobre cualquier otras consideraciones que pudieran surgir en el desarrollo de esta tarea que ustedes están realizando. Y también pedimos, expresamos nuestro deseo, nuestra inquietud, que necesitamos también que se instale en la nueva Constitución, se instalen los equilibrios de poder necesarios para que estos derechos humanos y estos derechos de la naturaleza sean respetados. Porque hay ejemplos, ¿no es cierto?, como en la Constitución de Ecuador y en Bolivia, en que hay, ¿no es cierto?, derechos de la naturaleza consagrados constitucionalmente, pero que son bypaseados por las autoridades que hacen en definitiva lo que se les da la gana con la naturaleza. Y con las personas que la habitan, por supuesto. Entonces, y también pensamos que esto incluye, esta pedida, digamos, esta petición nuestra, incluye instituciones con procedimientos y atribuciones correspondientes que apunten a ese equilibrio de poderes que permita realmente que nuestra próxima Carta Fundamental resguarde, ¿no es cierto?, estos derechos de la naturaleza, resguarde estos derechos fundamentales de la especie humana, y bueno, y que no sea letra muerta. También nos parece muy importante, y en la misma línea, digamos, de pedir cosas para la nueva Constitución que nos parecen relevantes, bien se incluye el otorgamiento de la participación vinculante a las comunidades para poder incidir en los destinos de su territorio. Sea que les van a poner una fábrica de algo, o una empresa tóxica, o que les van a no sé, a instalar algún tipo de cultivo. Por ejemplo, ahora están hablando de que aquí se va a cultivar no sé qué cosa y se va a obtener nitrógeno verde. Es necesario, ¿no es cierto?, en este nuevo orden constitucional, que las comunidades podamos incidir en el destino que se le da a nuestros campos o a nuestros espacios en los repetidos territorios, sea del norte, del sur, este o oeste, digamos. Eso es algo que queríamos decir. Y también vamos a hacer una pedida. Sabemos que la Convención Constituyente no tiene las atribuciones, no está para resolver problemas de este tipo, así como cosas concretas de normas y temas por el estilo, pero pensamos que la Convención Constituyente debe saber, digamos, lo que nosotros aspiramos como cambios importantes de las reglas del juego. Mientras tanto realmente se aterriza lo que la nueva Constitución establezca para el país. Y entonces decimos que la Convención Constituyente ojalá pudiera facilitar el tema de las normas. Nosotros tenemos unas normas de porquería en este país, muy permisivas. No tenemos normas de escénicos,
Hay que actualizar las normas de las emisiones termoeléctricas, la de emisión de la fundición de cobre, de dióxido de azufre, la dictación de normas de compuestos orgánicos volátiles, aunque creo que eso salió en el último plan de descontaminación, no estoy muy segura. Bueno, y pedimos que ojalá las normas puedan asimilarse a lo que pide o exige la OMS para, digamos, asegurarnos de que podamos tener una norma decente, digamos, que realmente sirva para vivir sin problemas de salud y sin problemas de daño al ecosistema. También solicitamos a la Convención Constitucional facilitar, si fuera posible, la modificación del PREMBAL, que es el instrumento regulatorio del uso del suelo. Y pedimos en primer lugar un congelamiento absoluto y definitivo del parque industrial, ninguna empresa más, y tampoco ampliación de ninguna de las ya existentes. Y que las 700 hectáreas que aproximadamente aún existen sin ocupar, que teóricamente podrían ser para poner otro parque industrial completo, y también está sobre el terreno. Bueno, queremos y pedimos que estas hectáreas sean destinadas a áreas verdes y parques reforestando con especies nativas. Y también solicitamos a la Convención Constitucional tratar de hacer los esfuerzos que pudieran, ¿no es cierto?, para que sea cumplido el fallo de la Corte Suprema del 28 de mayo del 2019. Ahí estaba la fecha. Pensamos que es necesario crear una comisión especial para revisar y hacer cumplir el fallo de la Corte mencionada. Y como ya les había dicho, este fallo fue en respuesta a un recurso de protección contra las autoridades del Estado de Chile y de todas las empresas del complejo Quintero Ventana a raíz de la crisis feroz del 2018. Fue presentado a muchas personas, algunas instituciones también, y entre ellas estábamos las usuarias, o sea, este grupo de mujeres. El fallo fue muy favorable, la parte mala es que el gran encargado de hacer cumplir el fallo es el gobierno, a través de sus entidades medioambientales y de salud, y no tienen ninguna voluntad política de cumplirlo. También solicitamos la posibilidad de que la Convención Constitucional pudiera facilitar en algún momento, o al menos que se enteren que esas son nuestras aspiraciones. Queremos hospitales con todas las especialidades y centros de investigación de enfermedades asociadas, ahí me falta una C, a la contaminación. Para las y los vecinos de estos territorios es muy importante que no solo existan muy buenos y muy completos centros asistenciales, que no existen, sino que además en el hospital de Quintero se ha instalado un centro de investigaciones relativas a las enfermedades que se asocian a la contaminación. Por ejemplo, el cáncer, diversos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, malformaciones genéticas de los niños al nacer, etc. Dificultades cognitivas en los niños, que también se ve bastante ese tipo de problemas. De igual modo requerimos que parte importante de estas investigaciones podrían estar ligadas a las escuelas de medicina y de otras especializadas del área de la salud de la región de Valparaíso, que hay una alianza, una conexión de redes, ¿no?, interregionales para poder fortalecer estos vínculos. Y sugerimos que parte importante de estas investigaciones médicas incluyan exámenes toxicológicos de los habitantes de las dos comunas, especialmente de los niños y las niñas, los que deberían realizarse periódicamente para conocer la evolución de los niveles de contaminación o de descontaminación, si la hubiera. Finalmente, solicitamos a la Convención Constitucional pudiera facilitar, o al menos que se entere de que estas son nuestras aspiraciones, cambios curriculares en la educación en las dos comunas. Es necesario que se incluyan las materias de educación cívica, educación ambiental, historias de las dos comunas, en todos los niveles de la educación, y en los cursos desde quinto año básico y todos los cursos de la educación media, es preciso se incluyen materias relativas a la pesca artesanal, a la agricultura, al turismo y a las riquezas naturales, geológicas, paleontológicas y culturales de los territorios de estas comunas. Acá hay varias cuestiones muy interesantes en esto que acabo de mencionar. Por ahí hay un cementerio de ballenas, por ejemplo. En cuanto a la agricultura, que se han creado también centros de investigación y reparación de los suelos en la perspectiva de recuperar la agricultura, que fue una actividad muy potente antes de la llegada de las empresas. Facilitar la recuperación de valores y riquezas culturales de las comunidades dedicadas aún a la agricultura y a las actividades agropecuarias.
Finalmente, solicitamos a la Convención Constitucional si pudiera facilitar de alguna manera en el ámbito de la pesca artesanal, que sean creados centros de investigación y reparación del mar, por eso le puse ese dibujito ahí, para recuperar la pesca artesanal y también contribuir con la recuperación de la riqueza cultural de las comunidades humanas muy antiguas en la zona que han sido ferozmente maltratadas. Los pescadores de Ventana ahora se encargan de limpiar la porquería de carbón, ¿no es cierto? El carbón, el polvo de carbón y pequeñas piedrecillas de carbón que inundan con mucha frecuencia los varamientos de carbón que se llaman las playas de Ventana. Y también de más allá, ¿no? El otro día anduve por Maitencillo y había una playa de Maitencillo con bastante carbón. Y finalmente un programa de desarrollo económico para las comunas, que ojalá pudiera incluir, ¿no es cierto?, una etapa de recuperación de lo dañado y de prospección de posibilidades de desarrollo a futuro basadas en factores propios de este territorio, por ejemplo, el turismo u otros. Bueno, apresuradamente eso fue lo que nosotros estamos en condiciones de plantear. Si hay alguna duda, que pueden haber muchísimas, por supuesto, respecto de algo de lo que he planteado, aquí hay algunas compañeras que a quien le estoy mirando sus caritas, pueden ayudarnos a resolver si hay algunas preguntas. Y yo misma a lo mejor puedo satisfacer algunas de esas consultas que pudieran salir. Muy bien. Entonces, tenemos que liberarnos de este video para vernos las caras. Saco la presentación. La presentación. Sí, sin perjuicio de enviarla al correo de ustedes, sí. Sí, por favor. Muy bien, pues, señor Celedón. Encantadísimo, señora Almarcia Molar. Lástima que no la veo. ¿Estoy? Es que no he iniciado, ahí estoy prendiendo la cámara. Ahí. Ahí sí. La doctora Juanita Fernández nos estaba ilustrando antes que llegara usted. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Traté de rellenar un poco. La verdad es que yo no podía entrar. No, sí, nos imaginamos. Mira, yo quisiera ir un poco más arriba en la situación y no dejarlo solo en la nuestra, porque siempre es bueno ver qué proyecciones tiene el ejemplo que te toca personalmente respecto del resto. Y nosotros pensamos, estamos seguras como grupo, de que la situación crítica que se vive en la zona de Puchuncaví, Quintero, de la bahía de Quintero en general con el complejo industrial, no es sino un adelanto de lo que está pasando a todo nivel a lo largo y ancho de Chile. Chile está convirtiéndose en una gran, larga faja de zonas de sacrificio, porque fundamentalmente nuestro modelo de desarrollo se basa en la extracción lo más rápido posible de lo que se considera riquezas naturales, dentro de los cuales están nuestros propios naturaleza, nuestra agua, nuestro aire, nuestro clima, que son exportados en una forma que es sin considerar para nada los territorios. Y yo creo que esto que nos pasa acá es el futuro de muchas otras regiones. De hecho, ya lo vemos en Huasco, ya lo vemos en zonas como Mejillones, ya lo vemos en Coronel, y nosotros no nos queremos quedar en una visión limitada a lo que pasa en nuestra bahía. Para eso consideramos que en la nueva Constitución debe estar presente un principio ético fundamental que fue tocado por María Teresa, y yo quiero, por favor, dejarlo muy claro. En la nueva Constitución no puede haber una prelación de lo económico por sobre la vida. La vida, la salud,
la cultura de las comunidades debe ser más importante que el lucro del Estado, de la actividad económica estatal y también de la actividad económica privada. Hoy nos encontramos con la paradoja de que en el numeral 8 del artículo 19 se consagra el derecho a respirar un ambiente libre de contaminación. Sin embargo, en los numerales 20 al 24 se deja esto en una prelación inferior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no solamente expresar lo que queremos, sino que tenemos que expresar lo que no queremos que nunca más esté en nuestra Constitución, que nunca más la prelación más importante esté en el ámbito de lo económico, porque la vida no tiene precio, aun cuando se le ponga precio, no lo tiene, porque no es lo mismo la vida de un hijo propio que la hija del hijo de tu vecino. Y en este caso la desigualdad ha considerado y ha puesto precio inferior a la vida y a la salud de los niños y las personas que habitan la bahía de Quintero, y eso no puede seguir sucediendo, ni en Quintero, ni en Freirina, ni en Huasco, ni en Coronel, ni en ninguna de las otras que ya son zonas de sacrificio. Pero tenemos lo que está pasando en el sur, en los canales con la salmonicultura, está pasando en otros lugares con la destrucción de los glaciares. Es decir, este no es un fenómeno aislado. No nos podemos quedar solamente con lo que nos pasa a nosotros, porque esto nos está pasando a todos. Y esto está consagrado, lamentablemente, en una constitución de origen espurio, ¿cierto? Y en una constitución que no considera a todos como prójimo. Y esa situación tiene que terminar. En este país no puede haber que nunca más el lucro y el beneficio económico sean más importantes que el ambiente, la salud y la vida. Otra cosa, lo de las normas. En Chile se da la paradoja que no se considera que los seres humanos chilenos seamos iguales al resto de los seres humanos del planeta. La norma de la OMS no es la misma norma que se ocupa en Chile. Son normas de otro tipo, porque la contaminación se define para Chile como lo que sube y baja de un valor que es puesto por las empresas que contaminan. Esta situación es inaceptable, así como en la zona nuestra de la bahía de Puchuncaví, el monitoreo de los contaminantes lo hacen las propias empresas que contaminan. Esto se repite en otras zonas, en las zonas de sacrificio, prácticamente en todas ellas. El monitoreo, el control de las sustancias contaminantes las hacen las propias empresas contaminantes, lo que es un contrasentido básico, éticamente impresentable. Bueno, y lo que dice este punto es que la norma no puede estar puesta bajo los índices de las empresas, tiene que ceñirse a la norma internacional, que son expertos que han definido cuáles son los parámetros que pueden llegar a ser dañinos para la salud, no solamente humana, sino que de los ecosistemas, que es un complejo mucho más integral y mucho más interrelacionado. De ahí lo que alcanzábamos a decir antes de que esto presentase, ¿cierto?, de que todo lo que daña el medio ambiente daña la salud humana de alguna u otra manera. Ahora, pasa en todos los lugares y no queremos que nuestra zona sea el heraldo, el canario de la mina, que muestre lo que está pasando o va a pasar en otras regiones, y para eso hay que ponerle atajo ahora. Y en ese sentido ustedes tienen una linda labor por delante, un trabajo hermoso por desarrollar, para lo cual estamos dispuestos también a colaborarles desde nuestra experiencia, tanto como comunidad como desde el punto de vista profesional. Respecto, una pequeña observación respecto al particulado que hablaba María Teresa. Las sustancias que se emiten hacia la atmósfera y que van a contaminar el aire que respiramos no se quedan quietas, se desparraman. Y se supone que mientras más pequeño la partícula, más lejos llega. De esa manera hemos logrado obtener algunas presentaciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que entiendan la gente de la zona que no ve la contaminación, que no toda la contaminación se ve. Hay alguna invisible que es más dañina aún. ¿Por qué? Porque llega hasta las partes más bajas del árbol respiratorio. Y ahí
entra a la sangre y de ahí va al cerebro, va al corazón, va a los órganos internos en general y produce un daño y desencadena enfermedades crónicas no transmisibles, como lo que decía María Teresa y lo que hablábamos minutos antes sobre diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes vasculares y cáncer, ¿ya? Entre otras, porque por supuesto, yo quisiera por último cerrar diciendo que la aspiración de María Teresa de un Instituto Nacional de la toxicológico de la contaminación tiene que ver con que somos como Chile un país minero y lo sabemos, pero no puede ser un país minero que de paso enferme o mate a sus habitantes. Tenemos que cuidarnos porque no podemos seguir en este sacrificio permanente de comunidades completas y del futuro de las generaciones que no sabemos qué efectos va a tener toda esta contaminación sobre su salud. Así que por mi parte me despido, quedo a disposición para lo que se necesite. Muchísimas gracias de mi parte y bueno, dejo a las chicas de Mososare si tienen algo más que aportar. Ahí está aplaudiendo don Mario Vargas, que es constituyente de Osorno. Muchas gracias, Mario. Pero Constanza está pidiendo la palabra. ¿No? No, que yo no aplaudí porque no pensé que habían terminado, solo por eso, pero igual después quisiera hablar. ¿Quién modera? ¿Mario? ¿Mario moderas tú? No, Roberto. No, don Roberto es nuestro jefe máximo, así que no puedo yo tener la palabra ahora. También fue jefe mío en alguna oportunidad, pero hace muchos años. Linda, preciosa. Qué alegría ver. Constanza, ella es constituyente de Atacama, donde este problema es extraordinariamente relevante y es la última audiencia que tuvimos en la mañana es precisamente de un grupo ambientalistas de Atacama, de Copiapó, y del cual forma parte o está vinculada Constanza, y es un tema extraordinariamente relevante para ella y para todos nosotros, digamos. Pero, Constanza, tiene usted la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, yo agradecer que estén presentes, creo que su testimonio es fundamental para la escritura de esta nueva constitución. Lamentablemente sé de lo que hablan, también vengo de una zona de sacrificio de Cordillera Mar, ustedes nombraron a Huasco, ¿cierto? Que también es una zona de sacrificio de las 5 que hay en Chile, pero también es un territorio de sacrificio de Cordillera Mar con las mega mineras en la naciente de las aguas, Barrick Gold, 7 megaproyectos más, y así podemos, AgroSuper, en fin. Entonces sé de lo que hablan, y también nos ha pasado lo mismo, y creo que es súper grave lo que ustedes denuncian hoy día, o sea, las comunidades tras luchar años y años, logran un fallo histórico, y el Ejecutivo no lo materializa, y a nosotros nos pasó lo mismo con Pascualama, ganamos el año pasado, el 20 de septiembre, y 17 de septiembre creo que fue, sí, 17 de septiembre, y todavía tampoco se cierra el proyecto, y eso también pasó con el Tranque El Mauro, entonces ya tenemos 3 grandes ejemplos, y que eso no puede seguir sucediendo. Me ha parecido que, bueno, lo lamentable y de estar tanto tiempo en lucha, a su vez, por otro lado, trae un nivel de conocimiento gigantesco, porque las comunidades tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que ponernos a pensar, a analizar, y eso es lo que ustedes han volcado en toda esta exposición. Creo que hay una serie de ideas muy creativas que nacen de la organización y de la experiencia, no de otro lado. Así que creo que es muy, muy valiosa la información que han entregado, las ideas, para darles más de una vuelta, y que pueden salir cuestiones aún más interesantes también de ellas mismas. Así es que me quedo también con las palabras, o sea, esta constitución, así como decimos, tiene que estar permeada de los derechos humanos. También es fundamental que el bien común, la defensa de la vida, está antes que el derecho privado, que el dinero,
y que el interés de unos pocos. Eso también tiene que cambiar, porque finalmente eso es lo que está matando los territorios, las comunidades, y finalmente a toda la humanidad en una crisis climática sin precedentes también. Así que muchas gracias y sigan luchando. Espero que haya solución para su población y que este fallo se logre materializar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Mario. Sí, también muchas felicitaciones. Se agradece porque nosotros, como ustedes lo dicen, vamos a tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que ser respaldadas. Y cuando viene un documento como tan consistente que lo muestran ustedes con un respaldo científico, empírico, eso da mucho valor para que nosotros vayamos tomando decisiones. Aquí hay un tema muy importante que a los chilenos los preocupa mucho, ¿ya? Que tiene que ver con la nacionalización o renacionalización de nuestros recursos naturales. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes nos muestran hoy día, obviamente tiene que ir en concordancia con lo que esta corriente al interior ya de nuestra convención está dando pasos. Así que esto lo va a servir mucho para tomar decisiones y colocar ciertos los documentos en la mesa cuando tengamos que hablar sobre la recuperación de nuestros recursos naturales, que tiene que incluso ver ya con la industrialización que vamos a hacer sobre ello. Yo solamente quiero dejar un punto, y no quiero olvidar lo dramáticas consecuencias, aprovechando la denuncia de ustedes, las dramáticas consecuencias que viven los ariqueños. Los residuos tóxicos abandonados por Suecia en Chile hace más de 3 décadas. Esto ocurrió en 1984-1985. La empresa minera sueca Boliden trasladó 20.000 toneladas de residuos tóxicos desde la planta Rockstad en Suecia a la ciudad de Arica. El releve fue recibido por la desaparecida empresa chilena Pommel, que debía procesarla a cambio de $1 millón, trabajo que nunca se realizó. En 1989, lamentablemente sin conocer un estudio en relación a esos suelos que están en el sector Los Industriales, sector denominado Zona F, las autoridades autorizan la construcción de viviendas sociales para la gente más necesitada de Arica. Hasta el momento se han detectado más de 12.000 personas enfermas en Arica. En conocimiento, la ONU llamó al gobierno sueco a reparar y remediar con urgencia esta situación, entre ellas la de repatriación del material a Suecia. Hasta el momento se está llevando esto por el Ministerio del Exterior, diplomáticamente, pero hasta el momento el gobierno sueco no reconoce la indicación de la ONU. Les quiero hacer esta denuncia porque también es parte de las denuncias que están haciendo ustedes de que esto es algo que tenemos que colocarlo en la mesa dentro de la Convención Constitucional y tenemos que corregir las debilidades que ha tenido este sistema, este Estado, y que ha puesto, cierto, en evidencia todo el desamparo a través de, comillas, una posible modernización y el bienestar de nuestro país que nunca ha llegado. Lo quería dejar porque no quiero dejar a mi gente de Arica a un lado de esta denuncia que ustedes estaban haciendo con el permiso de lo que ustedes han planteado hoy día. Muy bien. No sé si la señora Edith, Mercedes, Agustina, Dominique, ¿quieren decir algo para terminar? A mí me gustaría decir algo. Sí. Mercedes. Bueno, Mercedes, yo soy de la comuna. Yo conozco todo el proceso que hemos vivido desde
de esta cosa tan terrible que nos ha hecho como comunidad. Realmente yo viví todo el proceso completo, ¿ya? Porque mi padre era agricultor. Mi padre cosechaba, producía, pero de todas las especies que habían, arveja, él llevaba arvejas al Bósolo, exportaban las arvejas que estaban acá. Mi padre tenía lentejas, tenía de todo tipo de producción, producía. Y él cuando se instaló la empresa, él no quería que se instalara, porque todos esos terrenos donde está la empresa ubicada actualmente pertenecía a la comunidad de La Greda. Era una comunidad de agricultores. Además de todo, nos quitaron todas las tierras, porque esa parte no era al final hubo todo un problema, que después los agricultores supieron que habían depositado una plata en Quillota, no sé dónde, que tampoco recibieron un peso los agricultores. Entonces yo viví todo el proceso, yo tenía ovejas cuando niña. La oveja era un paisaje idílico. Teníamos en el estero que está ahora contaminado totalmente, llegaban cisnes. Imagínense, había una duna maravillosa. Yo siempre lo digo, ya voy a hablar de la duna, de repente me dice mi hija, pero teníamos una duna maravillosa donde está ahora el puerto Ventana. Teníamos un estero donde yo me iba a bañar con mis amigos, con los niños de la localidad de La Greda. Ese estero no está, es un estero ponzoñoso que está ahora. Totalmente, era limpio, la gente sacaba lisas de ahí, pescaba en el estero. La gente iba en forma recreacional a veces, la gente a pescar, ahora no hay nada, absolutamente nada. Todo eso nos han robado, nos han perdido. Había unos trigales maravillosos en los cuales yo me quedaba dormida. Esos trigales ya no los tengo. Ahora, ¿qué veo cada vez que voy? Porque ahora estoy en Puchuncaví. Vivo en Puchuncaví. Parece que se nos pegó un poquitito. Sí. Hablando de la amiga de Puchuncaví. Sí. Se muteó Mercedes, estás muteada. Sí. Ahí. Ahora sí, Mercedes. Ahora sí, bueno, yo estoy contando lo que yo he vivido, lo que yo he visto. Yo soy profesora jubilada, ¿ya? Y tengo las vivencias de la gente del pueblo, porque vivo en la comunidad. Yo vivo en la comunidad. Como María Teresa dice, la gente realmente no quiere reconocer mucho el daño que hemos tenido, pero yo sí reconozco que tengo una gran cantidad de personas que han muerto de cáncer. Yo puedo decir que soy una sobreviviente. Participo en un club de adultos mayores donde la mayoría de las mujeres son viudas, porque sus maridos trabajaban en la empresa ENAMI, en Codelco ahora. Entonces hay una serie de daños de los cuales el Estado no se ha hecho cargo, no ha sido capaz de hacer los exámenes que realmente necesitan. En este momento tengo una colega, una amiga, que tiene una enfermedad terrible que es degenerativa. Yo creo que debe ser producto de lo mismo. La doctora me podría ayudar si eso corresponde o no. Porque su esposo trabajaba y murió de cáncer. Su esposo murió de cáncer. Hace un par de años murió de cáncer y ahora ella está en una enfermedad degenerativa pero total. Yo creo que es producto de lo mismo. En este momento no hay desgraciadamente estudios que nos puedan a nosotros revelar. Los niños acá también, hay muchos niños con problemas de aprendizaje, con retraso del lenguaje. Todo eso lo hemos visto allá para allá, lo hemos vivido, ¿ya? Yo estoy con mi nieto ahora que justo me viene a ver. Voy a ver a Tatita que los vea. Vino a verme. Pero es algo, una situación. Aparte de eso, lo que yo quiero, también me interesaría porque queremos recuperarnos. Queremos ser una zona de recuperación. Aquí tenemos pasivos ambientales terribles, que son las cenizas que produce Agener. Una ceniza que por años antes se echaban en cualquier cárcava, cualquier parte, se echaban así libremente. Los camiones iban destapados. Ahora por lo menos hay algo mejor que eso. Pero igual hay pasivos ambientales. Tenemos la escoria que está en un humedal. Imagínense, la escoria de Codelco está sobre un humedal. Entonces eso, díganme si no es terrible para la gente que tiene conciencia de lo que significa eso. Para mí es una agresión tremenda. Y todos los días la estoy sufriendo. Es algo terrible. Ojalá pudieran venir al territorio. Ayer estuvimos, bueno, no voy a contar mejor esto porque esto es algo fue de un candidato, prefiero no decirlo, pero volví a estar en Ventana y ver la ceniza en la playa, estar ahí, es horrible estar ahí. Y esto desgraciadamente se ha naturalizado, lo hemos naturalizado, y el Estado realmente tiene una tremenda deuda.
Te fuiste de nuevo, niña. Nos fue nuevamente. Bueno, llevamos mucho rato. Tenemos que también tener responsabilidades con los trabajadores del Congreso que nos han ayudado y nos mantienen, nos graban todos. Mercedes sigue. Sí, pero nos despedimos de la señora Mercedes. ¿Entendemos? Ya, bueno. Dominique, ¿quiere decir algo? Sí, algo bien cortito. Simplemente que quería destacar que estamos frente a un problema global de cambio climático. Entonces, muchos años que se está advirtiendo de lo que puede pasar, pero ahora realmente está pasando y todo el mundo se da cuenta. Así que yo creo que hay bastantes estudios en todos los países y aquí en Chile mismo hay bastantes estudios sobre los daños que puede ser, los daños incluso económicos que puede ser cuando se saca todo de una parte y no liquidan los recursos del país. Y yo creo que están ustedes con la posibilidad de hacer una nueva constitución, están frente a un gran desafío. Es realmente muy importante. Confío mucho que lo puedan hacer bien, pero yo creo que también va a depender mucho de una voluntad política. Así que yo creo que la gente tiene que exigir de los próximos gobiernos de turno que respeten la Constitución, que vayan hasta más allá, realmente cambiar completamente la visión referente como dice, al cambio climático, pero ya la naturaleza y los recursos de la tierra. Eso. Muy bien. María quería decir algo y con eso terminamos. No, yo por la hora que los trabajadores deben estar angustiadísimos por ir ya a irse a sus casas, así que yo solo saludar, yo solo decir que creo que el extractivismo por el extractivismo es el problema, que las comunidades tienen que tener injerencia y decisión en lo que se hace, y evidentemente que ese cambio va a tener relación directa con que si nosotros logramos que el poder económico, político y social cambie de manos. No hay otra posibilidad. O si no, vamos a hacer una repetición de lo que sucede, como bien ustedes lo han dicho, Ecuador o Bolivia. Eso. Muchas gracias. Ya pues, saludos, felicitaciones y nos vemos. Y fueron ustedes privilegiadas y fuimos nosotros privilegiados porque los 15 minutos se extendieron hasta 1 hora y media. Sí. Muchas gracias. ¿Eh? Así que aprovechamos bien el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias y felicitaciones. Que les vaya Dejé algo en el bien. chat. Por favor, véanlo. Sí, estábamos viendo ahí algunos documentos, unas propuestas importantes. Sí. Eso es de la Chile. 100 propuestas para un nuevo Chile, ¿sí? Eso Muy se bien. hizo por parte del cuerpo académico de varias universidades, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Por primera vez trabajando en conjunto la academia con la sociedad civil. Nos llegó eso a todos, lo tenemos. En la parte de medio ambiente me tocó participar y la verdad es que ahí, bueno, tuve el gusto de conocer a Cristina Dorador, con quien trabajamos codo a codo también, y la parte de medio ambiente y derechos humanos está tocada. Así que, y cambio climático y conservación de la biodiversidad, así que se los recomiendo porque ahí van a ver el panorama general de la parte que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día. Así que eso nomás. Muchas gracias por su atención. Muy bien, yo les enviaré las diapositivas también al correo de ustedes de la comisión. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, que tengan muy buen día. Muchas gracias, adiós. Igual ustedes. Adiós. Chao, compañeras. Gracias por acompañar. Chao, compañeras. Ya. Chao, chao. Chao, que les vaya muy bien. Chao, Roberto. Gusto verte.
Que te vaya muy, muy bien. Y a ti también. Entonces, tenemos que poner término al trabajo de la subcomisión. En relación a, yo pediría que el tema que tú planteabas, Mario, lo conversemos en vivo y en directo el lunes. ¿El lunes? Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Constanza está planteando algo? Sí, mire que tengo que pregunté en el chat, resulta que por la reagendación de audiencias hay que hacer un cambio. Quiero saber si están de acuerdo como subcomisión de que pudiésemos el martes en la tarde cierra Marco y nosotros nos quedaríamos con audiencias el día miércoles. La subcomisión Marco estaría de acuerdo y no sé si nosotros, pero también no hay muchas más salidas, la verdad. Necesito esa respuesta porque para terminar de organizarla y llamar. ¿No podemos terminar juntos ahí, Cota? Puse la opción también en el chat, pero estaba ganando la otra de cerrar Marco. Es que si cerramos juntos vamos a estar los dos ocupados claro. El miércoles, claro. Eso. Claro. No sé si... ¿Cuántas entrevistas quedan? ¿Cuántas audiencias quedan? Sería el miércoles completo y terminamos. Desde el lunes. Lunes, martes, mediodía y miércoles cerrar. Vale. ¿Lunes en la mañana también? Sí, todo el día el lunes. Las dos subcomisiones. Trata de venirte mañana, Mario. Sí, estoy en Santiago mañana. Yo estoy allá temprano. Ya, entonces yo podríamos, lo que pasa es que tenemos que ver cómo lo que decía Roberto, que veamos presencialmente el lunes, podríamos verlo temprano, así juntarnos una media hora antes del pleno para ponernos de acuerdo a ver la división de trabajo y eso. Si yo le puedo enviar a su correo o al WhatsApp la propuesta que tengo y la podemos discutir. ¿Ya? ¿Les parece? Eso, súper. Vale. Bueno, abrazos, los tiene quiero que cerrar, mucho. todavía no, porque tiene que cerrar esto, Roberto, cerrar la sesión y decir cuáles fueron los convencionales presentes. Muy bien. Bueno, con esto hemos terminado las audiencias de este día, martes 21 de agosto. Sábado. Perdón, sábado 21 de agosto del 2021. Las audiencias se han desarrollado con la presencia de 4 constituyentes de manera virtual, telemática: María Magdalena Rivera Iribarren, Mario Vargas Vidal, Constanza San Juan Students, Standen, perdón, Standen, con la inasistencia justificada de Adolfo Millabur, Ñaicul, y de la Machi Francisca Líncona, quien está con licencia médica. Esos son todos los miembros de la subcomisión. Y el que habla, Roberto Celedón Fernández. Y muchísimas gracias y hasta el lunes. Ustedes nos mandan el correo. El correo. Vale. Muy amable. Un agrado. Colegas, un abrazote. Abrazos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias.